En este video vamos a unir bases de datos de manera vertical, es decir, vamos a poner los registros de una base de datos debajo de los registros de otra base de datos. En este caso, lo que tenemos son registros que no distintos, es decir, no tengo, por ejemplo, los mismos individuos en dos bases de datos con variables distintas y quiero agregar unas variables a otras, lo cual sería una unión horizontal, agregaría más variables, sino que acá, por ejemplo, podría tener individuos distintos, como los encuestados de la ciudad de Arequipa con un set de variables y los encuestados de la ciudad de Ayacucho con el mismo set de variables son muy parecidos. No los voy a unir de manera horizontal porque no son los mismos individuos. Lo que voy a hacer es que voy a poner los registros de la ciudad de Ayacucho debajo de los registros de la ciudad de Arequipa o al revés, para tener a tanto a los encostados de Arequipa de Ayacucho en una misma base de datos. En el video 11 pueden encontrar una explicación conceptual de la utilización de este comando. En este caso, lo que tenemos son tres bases de datos de 3 años que nos dicen el nivel de pobreza de la población. Estas bases de datos han sido construidas a partir del ENAO. Vamos a mirar qué tienen las bases de datos. Primero, limpio todo lo que hubiera abierto en el Stata y le digo al Stata cuál es la ruta donde se encuentran las bases de datos que voy a utilizar. Ejecuto esto y abro la primera base de datos, que es la del año 2017. Vamos a mirar esta base de datos, ¿sí? ¿Qué variables tiene? Voy a hacer un describe para ver las variables. Tengo los identificadores o las variables identificadoras del individuo con glome, vivienda, hogar, perso. Tengo esta variable que me dice cuáles son los pesos de cada individuo para corregir la muestra, que le vamos a explicar mejor en otro video. Tengo esta variable pobreza, pobre y año. Vamos a mirar qué tiene cada una de esas variables. Hago una tabla para ver pobreza. Y veo que es que lo que tengo es el nivel de pobreza, la categoría de pobreza dividida por pobre extremo, pobre no extremo y no pobre. En la variable pobre tengo simplemente de manera más agregada las categorías no pobre y pobre. En pobre están incluidos tanto los pobres extremos como no extremos. Y la variable año me dice que esta base de datos, todos los registros de esta base de datos son del año 2017. Veamos cuántos registros tenemos en esta base de datos. Tenemos 124.142 registros. Rápidamente vamos a mirar muy rapidito las otras dos bases de datos. Esta es la del 2018. Tengo las mismas variables. No voy a tabular todas las variables porque ya sabemos, son todas iguales en todas las bases de datos. Solamente quiero que vean que en este caso el año es 2018. ¿Cuántos registros tengo? 131.647. Y por último, la base de datos de el año 2019 tiene las mismas variables con la misma lógica. El año en la variable año es año 2019 y tengo 121.007 registros. Anotemos el número de registros que tenemos por base de datos para comprobar algo luego, ¿sí? Veamos que en el año 2017 yo tenía 124.142 registros. Anotemos esto aquí a modo de comentario. Recuerden que si ponemos un asterisco al inicio, esto no lo toma como un comando, simplemente es un texto inocuo. En el año 2018 tenemos 131.647 registros. Dejémoslo como una anotación. Y en el año 2019, aquí está 2019, tenemos, no hemos contado, contemos cuántos registros. Bueno, igual aparece acá, 121.007 registros.
¿sí? Ahora vamos a proceder a unir las bases de datos. ¿Cómo lo hago? Primero voy a abrir la primera base de datos, que es la del 2017, y voy a unir la siguiente base de datos con el comando append. Append. Y le tengo que decir qué base de datos quiero unir. Y para anunciar que voy a decir qué base de datos quiero unir, digo using. Voy a hacer el append using, utilizando, y voy a decirle la base de datos del 2018. Entonces, use pobreza 2017, estoy abriendo la base de datos pobreza 2017 y con append using pobreza 2018 estoy pegando la base de datos 2018. Hagámoslo por partes. Ejecuto abrir la 2017. ¿Cuántos registros tenía? Ya lo hemos visto. 124.142. ¿Qué año tengo? Solo el año 2017. Ahora voy a ejecutar este comando que le pega a la base de datos. No ha habido problema, simplemente me ha hecho algunas anotaciones que me dice que las etiquetas ya existían, pero no hay nada, no hay ningún mensaje de error. ¿Cuántos registros tengo ahora? Ahora tengo 255.000. ¿Se acuerdan que solo tenía 124.000? Tengo 255.000 porque le ha pegado estos 131.000 registros adicionales del 2018. Si veo los años, ahora tengo registros del año 2017 y del año 2018. Ahora peguemos el año 2019 con la misma lógica. Append using, ahí dejé con dos P's. Escribí mal. Y le pego la base de datos 2019. Append, que es el comando para agregar los registros de otra base de datos, using, utilizando la base de datos pobreza 2019. Ejecuto. Y ahora veamos cuántos registros tengo. Y ahora que tenía 251.000, ahora tengo 376.000, porque se le han unido estos 121.000 adicionales. Y si veo qué años tengo, ahora tengo los 3 años en una sola base de datos. Y si ustedes ven, estos números coinciden con los que contamos. Año 2017, 124.142 registros. Era lo que habíamos contado que había en el 2017. Año 2018, 131.647 registros. Coincide con lo que habíamos contado. Año 2019, 121.007 registros. Coincide lo que contamos. Esto simplemente para que vean que efectivamente se han pegado una debajo de otra los registros, todos los registros de las 3 bases de datos que teníamos. Y con esto tenemos los 3 años en una sola base de datos. Esto puede ser útil para distintos tipos de análisis. Cuando yo quiero hacer análisis de repente de una serie de tiempo, en vez de tener que sacar, por ejemplo, la tabla en una base de datos de pobre, la tabla de otra base, de la base de datos del 2017 de pobre, y anoto el número, el porcentaje de pobres en la base de datos del 2018 y anoto el número, el porcentaje de pobres en el 2019 y anoto el número, acá los tengo en una sola base de datos y podría hacer esto. Una tabla de año, mi variable año, a la que le digo que para cada año me diga cuál es la media de pobre. Como mi variable pobres, les cuento que está como unos y ceros, la media me va a dar la proporción. Ejecuto. Y me ha dicho para cada año cuál es mi proporción de pobres. Esto solo lo he podido hacer así en una sola tabla porque tengo los 3 años en una sola base de datos, lo que logré utilizando el comando append.